Muy buenos días, continuamos con el libro Metalmedicina y existen principalmente 4 sentimientos de culpa. Tomen nota. 1. La culpabilidad por haber hecho sufrir o haber causado la muerte a una persona. La culpabilidad por haber decepcionado a nuestros seres queridos. La culpabilidad por no haber podido hacer nada para ayudar a un familiar nuestro. La culpabilidad por haber recibido más que los demás. Aquí vamos con el primero. La culpabilidad por haber hecho sufrir o haber causado la muerte a una persona. Mi hijo Micael tuvo una bronquiolitis a las 6 semanas de edad, precisamente en el momento que yo padecí una gripe con dolores musculares. Luego hubo una serie de incidentes, entre ellos una caída por una escalera a los 9 meses de edad que había podido tener consecuencias nefastas. Sus sinsabores continuaron desde la guardería hasta la escuela. Un día me pregunté por la causa de esta serie de sucesos. Yo lo había pasado muy mal después de nacer. Micael, tardé cerca de 6 meses en recuperarme de las intervenciones quirúrgicas a las que fui sometida tras el parto. Probablemente mi hijo sintió culpable y pensó, mi nacimiento ha causado muchos sufrimientos a mi madre. Después de haber establecido esa relación, le conté lo que me había causado tales suplicios. Le dije que él nunca me había hecho sufrir, sino que al contrario me había sentido muy feliz de su llegada. Esto fue suficiente para que los accidentes se terminaran. Aquí las cosas pasan, pero si tú no las sanas, van a seguir pasando y van a seguir generándose conflictos. Aquí es importante que se hable cualquier situación que te esté generando conflicto, en este caso estos sentimientos de culpabilidad. La culpabilidad por haber hecho sufrir a las personas que amamos puede estar relacionado con la pena que hemos creído causar a nuestros padres al elegir cosas que iban en contra de las aspiraciones. Por ejemplo, haberse casado con un hombre o una mujer que ellos no aceptaban. ¿Qué tal? Eso es muy frecuente. Haber dejado nuestros estudios cuando les había costado tanto pagarlos, habernos separado o divorciado pensando que esto hacía sufrir a nuestros padres o haber privado a nuestros hijos de su padre o de su madre. Un ejemplo aquí que comenta la autora: yo desarrollé un cáncer uterino por una razón similar. Me había separado de mi cónyuge 6 meses después del nacimiento de mi hija y le había dejado con mi madre mientras buscaba un sitio donde vivir. Una bonita tarde de verano, mientras mi madre y yo miramos cómo jugaba Karina, me dijo, ¿sabes? Yo me he sacrificado durante toda mi vida por mis hijos. Yo les respondí que no me gustaría nunca decir algo así a mi hija. Se lo dije porque me sentía culpable al pensar que mi madre no había podido tener su propia vida por nuestra culpa. Además, me sentía egoísta y culpable por privar a mi hija de su padre a causa de la elección que había hecho. Un tiempo después descubrí que tenía pérdidas de sangre aunque no tuviera esta situación de regla, ¿no? Al principio no le dio importancia y pensó que se trataba de cansancio. Por unos meses después sentía fuertes dolores en el útero y fue a la consulta de un médico. Los test revelaron la presencia de células cancerígenas en el cuello del útero. Le pusieron varios tratamientos y le surgieron una histerectomía, extirpación del útero, añadiendo que de todas maneras no tenía prácticamente ninguna posibilidad de tener más hijos. Pero yo no me sentía preparada, preferí soportar los dolores porque en el fondo esperaba tener otro hijo. Después conocí a mi segundo marido y me quedé embarazada. Traje al mundo a un niño. Mis problemas menstruales desaparecieron. Ya no me sentía culpable respecto a mi hija porque había vuelto a crear un hogar con un papá. 5 años más tarde me separé de nuevo. A la semana siguiente de la separación volvieron a aparecer los síntomas de cáncer en el cuello del útero. Esta vez reconstruí la historia de cáncer y entonces recordé lo que había pasado antes de que apareciera. Me libré de la culpabilidad de haber creído que había impedido vivir a mi madre y comprendí el mensaje que quiso transmitirme cuando me dijo que se había sacrificado por nosotros, para ella. Amar significaba sacrificarse por aquellos a quienes amaba. Simplemente quería decirme hasta qué punto no había amado. Respecto a la culpabilidad frente a mis hijos, acepté una de las lecciones que debía integrar en esta vida, el desapego. Eso explicaba los diferentes sucesos que había vivido con la muerte de mi padre cuando yo era pequeña, la ausencia de mi madre, etc. Con frecuencia nuestros hijos deben aprender las mismas lecciones que nosotros. Acepté que mis hijos también tenían que integrar esta lección en su camino evolutivo. Al dejar de sentirme culpable, los síntomas desaparecieron y todo se puso en orden. Logré curarme y desde ese día nunca había tenido una recaída. Ok, entonces vamos a continuar con el tema de culpabilidad y suscríbete a mi canal y recibe bendiciones donde quiera que te encuentres.